Y si te dijera que millones de cristianos han pasado por las aguas del bautismo sin comprender lo que realmente significa, la mayoría lo ve como un simple acto simbólico, pero la palabra de Dios revela algo mucho más profundo. En Romanos 6:4 leemos: por tanto fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, a fin de que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Este versículo no solo describe un rito, sino una transformación espiritual radical. Hoy profundizaremos en la verdad oculta detrás del bautismo, una verdad que ha sido olvidada o ignorada por muchos. Te mostraremos cómo este acto marca el inicio de una vida completamente nueva, y no solo una tradición religiosa. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos lo ven como un simple acto, una formalidad en la vida cristiana. Un momento que marca la entrada a la fe, pero que con el paso del tiempo se convierte en un recuerdo borroso, sin mayor peso. Sin embargo, lo que pocos cristianos entienden es que el bautismo no es solo una ceremonia simbólica, sino una realidad espiritual profundamente transformadora. No estamos hablando de un gesto exterior, sino de un acto que tiene implicaciones eternas, invisibles a los ojos humanos, pero poderosas en el mundo espiritual. La Escritura no lo presenta como un mero paso en el camino de la fe, sino como un punto de quiebre, una frontera entre la vida vieja y una existencia completamente nueva en Cristo. Romanos 6:4 lo dice con claridad: por tanto fuimos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esta declaración del apóstol Pablo no fue escrita como una metáfora bonita, ni como una ilustración espiritual. Es una afirmación contundente de una realidad que trasciende lo físico. Al ser bautizados, no solo estamos participando de un rito, estamos entrando en una tumba. Nuestra vieja naturaleza es enterrada con Cristo. Nuestro pasado es cubierto por las aguas. Lo que antes éramos, lo que arrastrábamos, lo que nos ataba y manchaba queda allí, bajo la superficie. Pero ¿por qué entonces tantos viven como si nada hubiera cambiado? ¿Por qué hay quienes después del bautismo siguen cargando con las mismas cadenas, repitiendo los mismos patrones, sintiendo la misma culpa y confusión? La respuesta está en la falta de entendimiento. Cuando no comprendemos la magnitud espiritual del bautismo, lo reducimos a un evento, cuando en realidad es una transformación. El enemigo lo sabe. Por eso ha sembrado confusión sobre este tema, porque sabe que un creyente que entiende su bautismo es un creyente peligroso, despierto, libre y con autoridad. En los primeros siglos del cristianismo, el bautismo era visto como un acto radical. No se tomaba a la ligera. Era la declaración pública de muerte al mundo y nacimiento en el reino. Las personas que eran bautizadas estaban diciendo con todo su ser: ya no soy quien era, ahora pertenezco a Cristo. Esta decisión no era sin consecuencias. Muchos eran perseguidos, aislados o incluso asesinados por atreverse a proclamarlo. Pero lo hacían con convicción, porque sabían que en ese momento estaban siendo sumergidos con Jesús en su muerte y levantados con Él en su resurrección. El acto no era solo agua sobre la piel, era fuego en el alma. La palabra griega para bautismo es baptizo, que significa sumergir, hundir completamente. No es un simple roce con el agua, es una inmersión total. El mismo verbo era usado para describir el proceso de teñir telas. La tela sumergida en un tinte cambiaba completamente su color. Así también, el alma que entra en las aguas del bautismo, guiada por una fe viva y un arrepentimiento genuino, sale transformada, no en apariencia, sino en naturaleza. Lo que ocurre allí es tan real como el nacimiento físico. De hecho, Jesús lo comparó con nacer de nuevo. En Juan 3:5 declaró: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Este nacimiento no es simplemente una mejora moral o una emoción religiosa. Es una obra espiritual en la que el viejo yo es crucificado. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta crucifixión no es algo que simplemente sentimos, es algo que sucede espiritualmente cuando nos unimos a Cristo en su muerte a través del bautismo. Es ahí donde ocurre la gran transacción. Nuestra muerte por su vida, nuestra suciedad por su pureza, nuestra debilidad por su poder. Cuando entendemos esto, dejamos de ver el bautismo como una formalidad para comenzar a verlo como un acto de guerra. Sí, guerra, porque al sumergirnos en esas aguas, estamos diciendo: se terminó, ya no pertenezco al reino de las tinieblas, soy propiedad del reino de la luz. Estamos proclamando que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, que las ataduras del pasado ya no nos definen, que el viejo hombre fue clavado en la cruz con Cristo y dejado atrás en la tumba acuática del bautismo. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, no inició su ministerio sin antes ser bautizado. En Mateo 3, vemos cómo se acerca a Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Y en el momento en que sale del agua, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende como paloma y la voz del Padre resuena: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No fue casualidad que esa declaración divina viniera después del bautismo. Fue una validación, una señal de que el bautismo no es un trámite, sino una afirmación celestial de identidad. Si el Hijo de Dios lo hizo como primer paso antes de entrar en su llamado público, ¿cuánto más nosotros? Hay algo más. Jesús no solo fue bautizado, fue también crucificado, sepultado y resucitado. Nuestro bautismo es una unión con ese ciclo completo. En Colosenses 2:12 Pablo afirma: sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está la clave. El bautismo no funciona por sí solo. Funciona mediante la fe. No es magia, es fe activa. Fe que cree que lo viejo ha muerto y que lo nuevo ya está vivo. Fe que no mira atrás. Fe que se aferra a la promesa de una vida resucitada. Cuando una persona se bautiza con entendimiento, el infierno tiembla, porque esa alma ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso no es teoría, eso es real. Es un cambio de ciudadanía espiritual. El acta del bautismo en el cielo marca un antes y un después. Y aunque no lo veas con los ojos físicos, el mundo espiritual lo reconoce. La autoridad del creyente comienza allí, en esa tumba de agua. Por eso el enemigo hará todo lo posible para que no lo entiendas. Prefiere que lo veas como una tradición religiosa, como algo bonito que se hace al principio de la vida cristiana y luego se olvida. Pero tú no estás aquí para seguir tradiciones vacías. Estás aquí para vivir la verdad, para encarnar la vida de Cristo en la tierra. El bautismo no fue diseñado para ser olvidado, sino para ser vivido cada día. Recordar que lo viejo murió y que ya no hay espacio para lo que antes dominaba tu vida. No eres más esclavo del pecado, no eres más producto de tus errores, no eres más lo que otros dijeron que eras. Eres una nueva creación. 2 Corintios 5:17. Lo dice sin rodeos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si eres nuevo, entonces caminas diferente, piensas diferente, hablas diferente. No porque te lo impongan, sino porque tu naturaleza ha sido cambiada. El Espíritu Santo mora en ti. El pecado ya no es tu amo. Has sido unido a Cristo en su muerte y también en su resurrección. El bautismo te separó del mundo y te unió al reino. Ahora cada vez que el enemigo quiera recordarte tu pasado, puedes señalar tu bautismo y decir: ese ya no soy yo, ese murió, fue sepultado en las aguas. Lo que ves ahora es un hijo de Dios revestido de Cristo. Por eso, cada creyente debe detenerse y preguntarse: ¿estoy viviendo como alguien que ha sido verdaderamente bautizado? ¿O sigo caminando como si nada hubiera pasado? ¿Estoy viviendo como muerto al pecado y vivo para Dios? ¿O sigo arrastrando cadenas que ya fueron rotas? Este es el tiempo para volver a mirar ese momento
no como un recuerdo, sino como el inicio de una nueva realidad. Una realidad donde el Espíritu te guía, la palabra te sustenta y la presencia de Dios te transforma día a día. El apóstol Pedro también entendía esta verdad cuando dijo en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. No se trata de un acto externo, sino de un clamor interno, una conciencia despierta que anhela estar alineada con Dios. No estamos hablando de legalismo, sino de identidad. Porque el que ha sido bautizado de verdad no solo cambia por fuera, cambia por dentro. Y cuando el cambio ocurre por dentro, se refleja en todo. En la manera de hablar, de amar, de servir, de perdonar. El bautismo es una marca espiritual que dice, este me pertenece. Es una señal del reino. Es un acto profético. Es la manifestación exterior de una decisión interior de morir al yo y vivir para Cristo. Y si has sido bautizado, no puedes vivir como si no lo hubieras sido. No puedes ignorar el peso de esa decisión. No puedes permitir que se vuelva solo un recuerdo de una foto o un evento en la iglesia. Es tu punto de origen. Es tu tumba y tu resurrección. Tal vez hasta ahora no habías comprendido la magnitud de lo que ocurrió en ese momento. Tal vez fuiste bautizado sin pleno entendimiento. Pero ahora tienes la oportunidad de ver con ojos nuevos, de asumir lo que eso significó, de vivir desde la tumba vacía, desde el lugar donde el viejo tú quedó sepultado. Hoy puedes abrazar esa verdad con fuerza, con convicción, con gratitud, porque lo que Dios hizo ese día no fue simbólico, fue eterno. Y si aún no has dado ese paso, o si sientes que tu bautismo fue solo un acto exterior sin transformación interior, no es tarde. El corazón arrepentido y la fe activa siguen abriendo las puertas del reino. Dios sigue esperando con los brazos abiertos para sumergirte en su verdad, en su amor, en su propósito eterno, porque el bautismo no es el fin, es el principio de una vida donde todo es hecho nuevo, y ese principio puede comenzar hoy. El agua ha sido, desde los inicios de la creación, un instrumento en las manos de Dios para traer orden donde antes había caos. En el primer capítulo del Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, preparando el escenario para que la vida surgiera. No es casualidad que el bautismo, como acto espiritual, también tenga como escenario el agua. Pero lo que muchos no comprenden es que en el bautismo, esa agua no tiene poder físico para limpiar el cuerpo, sino poder espiritual para purificar el alma. No se trata de higiene externa, sino de una transformación profunda e invisible que solo el Espíritu Santo puede operar en lo más íntimo del ser. Cuando Pedro predica el día de Pentecostés, tras la manifestación poderosa del Espíritu Santo, su mensaje es claro. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos 2:38. En esa declaración se revela que el bautismo no es un acto vacío. Hay un componente de perdón, de limpieza, de restauración interior. No es el agua la que produce ese efecto por sí misma, sino lo que representa y activa cuando el corazón se rinde y la fe está viva. Es el acto en el que se sella el arrepentimiento, se manifiesta la obediencia y se declara que la vida anterior queda atrás para abrazar una nueva dirección. El apóstol Pedro lo aclara aún más adelante cuando dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. No se trata entonces de un lavado externo, es un clamor del alma, una decisión interna que se materializa en un acto público. Es el momento en que el alma dice: ya no quiero más esta vida, anhelo estar limpio delante de Dios. El bautismo no es una limpieza superficial, es una purificación profunda que inicia en lo invisible y se extiende a toda la existencia. A lo largo de la Escritura, el agua aparece como símbolo de juicio, de renovación y de consagración. En el diluvio de los días de Noé,
El agua no solo destruyó lo que estaba corrompido, sino que preparó la tierra para un nuevo comienzo. En el cruce del Mar Rojo, el agua fue el medio por el cual Israel salió de la esclavitud hacia la libertad, mientras que el ejército del faraón fue destruido. En ambos casos, el agua fue la línea que separó el pasado del futuro, la opresión de la redención. El bautismo, al igual que en esos relatos, es esa frontera espiritual entre lo que fue y lo que ahora será. No es agua común, es una declaración espiritual. Jesús mismo se refirió al agua como símbolo del espíritu y la vida. En Juan 4 le dice a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14. En ese momento no hablaba de agua física, sino de una obra espiritual que transforma al ser humano desde adentro. El bautismo con agua no es el fin en sí mismo, sino el reflejo de esa fuente viva que comienza a brotar cuando el alma se entrega a Dios con sinceridad y obediencia. Cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, algo cambia. En la creación, esa agua primitiva y sin forma fue el lienzo donde Dios pintó la vida. En el bautismo, esa misma agua se convierte en el escenario donde la vieja vida queda atrás y se levanta una nueva creación. Por eso Pablo escribe en Tito 3:5: Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esa regeneración no ocurre por el acto físico del agua tocando la piel, sino por el Espíritu que opera en la entrega y en la fe. Es un lavamiento espiritual profundo que redirige completamente el rumbo del alma. En Hebreos 10:22 encontramos una invitación poderosa: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí la referencia al agua está conectada directamente con la purificación del corazón. No es un lavado físico, sino un símbolo de la obra interna que Dios hace cuando alguien se acerca con fe y sinceridad. La conciencia es purificada, el corazón es renovado, el alma es redirigida, y todo eso es representado, activado y sellado en el acto del bautismo. Por eso, cuando alguien entra en las aguas del bautismo, no lo hace para cumplir con una ceremonia más. Lo hace como una respuesta a una convicción interna. Lo hace porque el corazón ha sido tocado, el alma ha sido confrontada y la vida anterior ya no tiene cabida. En ese momento el agua no es una sustancia ordinaria, se convierte en un acto de fe, en una expresión de entrega, en un clamor por limpieza verdadera. Y Dios responde a ese clamor con su presencia, con su espíritu, con su restauración. Este entendimiento transforma completamente la manera en que vemos el bautismo. Ya no es una obligación eclesiástica, sino una respuesta profunda del alma. No es una señal externa para agradar a otros, sino un acto de rendición ante Dios. Es la respuesta visible de una fe viva que anhela ser purificada por completo, no solo en el cuerpo, sino en la conciencia, en el espíritu, en lo más profundo del ser. Y cuando esta fe se alinea con la obediencia, el cielo responde, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él se acerca a quien lo busca con sinceridad. Isaías 1:18 presenta una promesa conmovedora: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta promesa se cumple cuando el alma se entrega en arrepentimiento genuino y da el paso de fe que representa el bautismo. En ese acto, lo que era impuro es hecho nuevo, lo que era oscuro es hecho limpio, lo que estaba manchado es ahora restaurado, no por el agua en sí, sino por lo que Dios ha determinado operar a través de ella cuando se acompaña con fe. En el libro de Ezequiel, el Señor declara: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, 25, 26. Aunque en su contexto habla de la restauración de Israel, también revela el corazón de Dios. Él desea limpiar, renovar, transformar, y el bautismo, cuando es recibido con fe y rendición,
es una expresión profética de esa promesa cumplida. El alma manchada es lavada, el corazón endurecido es sustituido, el espíritu muerto es revivido. No se trata entonces de un baño físico, se trata de un lavamiento espiritual que solo Dios puede realizar. Es una intervención divina que va más allá de lo visible. Es el cumplimiento de promesas eternas. Es el eco de la voz de Dios en el corazón del hombre, llamando a dejar lo viejo, a soltar la suciedad espiritual, a abrazar una vida nueva. El agua en el bautismo no es ordinaria, porque Dios la ha consagrado como señal de limpieza interior. Es símbolo, sí, pero es un símbolo vivo, activo, respaldado por el cielo. Cuando se comprende esta verdad, el bautismo deja de ser un evento decorativo. Se convierte en un altar, en un lugar donde el alma se encuentra con su Creador, en un momento donde el arrepentimiento se sella con acción, en una expresión donde el pasado es renunciado y el futuro es abrazado. Y esa agua, aunque parezca sencilla, representa la sangre de Cristo que limpia todo pecado, el Espíritu que regenera y la palabra que renueva la mente y el corazón. Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta limpieza que produce la palabra se une con la obra del Espíritu en el bautismo para traer una restauración completa. No una mejora superficial, sino una renovación profunda. Cuando el creyente entra en las aguas, lo hace como alguien que ha sido confrontado por la palabra, redarguido por el Espíritu y guiado hacia una vida nueva. Y lo que ocurre en ese momento no es un simple cambio emocional, sino una purificación que marca el inicio de una vida consagrada a Dios. Por eso es crucial que se entienda que el bautismo no es un paso más en una lista de obligaciones religiosas. Es un acto que declara delante del cielo y de la tierra que la persona ya no pertenece al mundo, que ha sido limpiada, redimida y consagrada. Y esa consagración no es producida por un líquido, sino por la obra de Dios en el corazón que se rinde. Pero Dios ha escogido el agua como el elemento visible para manifestar esa obra invisible. Así como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran lavados antes de entrar al servicio del templo, así también ahora el creyente es lavado espiritualmente antes de entrar en el servicio del reino. En Efesios 5:26 Pablo habla de la iglesia como la esposa de Cristo, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí se une nuevamente el agua y la palabra como medios de purificación espiritual. La iglesia es llamada a estar limpia, santa, apartada. Y el bautismo es una de las formas en las que esa purificación se manifiesta. No porque el agua tenga poder en sí, sino porque Dios ha decidido usarla como un canal de su obra santificadora, cuando está acompañada de fe, de arrepentimiento y de obediencia. La limpieza espiritual que ocurre en el bautismo no puede ser medida con los ojos humanos, pero sí puede ser discernida por los frutos que brotan después. Un corazón limpio comienza a hablar diferente, a pensar diferente, a actuar diferente, porque ha sido tocado por Dios, porque el alma ha sido lavada. Y aunque el cuerpo vuelve a ensuciarse con el polvo del camino, el alma regenerada encuentra en la palabra y en la comunión continua con Dios el agua viva que la mantiene renovada. Lo que pocos cristianos entienden es que esta obra de limpieza no fue diseñada para ser parcial, fue diseñada para ser total. Y ese inicio ocurre en el momento del bautismo, cuando el alma decide dejar lo viejo y rendirse completamente al Señor. Ese momento, si es vivido con entendimiento, marca el inicio de una vida limpia, no por esfuerzo humano, sino por gracia divina. Lo que ocurre en el bautismo no es solo una limpieza, no es solo una sepultura espiritual, es también una investidura de autoridad. Es el momento en el que el creyente es revestido de poder desde lo alto, aun cuando muchos no logran discernirlo. En el mundo natural, todo puede parecer tranquilo, incluso sencillo, pero en el mundo espiritual hay un movimiento que solo los ojos de la fe pueden captar. Dios no llama a sus hijos para que vivan vidas pasivas o inofensivas. Los llama para establecer su reino. Y para eso, Él imparte poder.
pero ese poder no llega sin un orden divino, y el bautismo es parte fundamental de ese diseño. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, no fue simplemente un acto simbólico, fue una declaración celestial. Mateo 3, 16, 17 narra que al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como paloma, y una voz del cielo declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento, se estableció públicamente la identidad y la autoridad del Mesías. Fue después de esa manifestación que comenzó su ministerio público. El bautismo fue el punto de activación, no porque Jesús necesitara purificación, sino porque estaba cumpliendo con el patrón establecido por el Padre. Estaba mostrando el camino. El mismo principio se revela en cada creyente. La autoridad espiritual no depende de emociones, de experiencia, ni de conocimientos intelectuales. Depende de obediencia. El que ha nacido del agua y del Espíritu, el que ha pasado por la muerte y la vida del bautismo, ha sido marcado espiritualmente. Esa marca no es visible para el mundo, pero el reino de las tinieblas la reconoce. El enemigo sabe quién ha pasado por las aguas en obediencia y fe. Sabe quién ha sido revestido por el poder del Espíritu Santo. Y aunque intente engañar, confundir o atemorizar, no puede ignorar a alguien que ha sido sellado por Dios. En Marcos 1:10 u 12, el relato del bautismo de Jesús incluye un detalle significativo: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Lo que vino después del bautismo fue un tiempo de confrontación directa con el enemigo. Esto no fue coincidencia. El bautismo preparó a Jesús para enfrentarse a las tinieblas con autoridad. Fue en ese momento que se inició un movimiento celestial sobre la tierra que cambiaría la historia. Y ese mismo patrón se reproduce en todo aquel que nace del Espíritu. El bautismo no solo purifica, también arma. Es una señal de entrada, pero también de posicionamiento. El creyente no queda como un espectador, sino como un embajador del reino. Hechos 1:8 revela la promesa de Jesús a sus discípulos antes de ascender. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder prometido se manifestó en Pentecostés, pero los que lo recibieron no eran personas ajenas al proceso. Eran discípulos obedientes, comprometidos, que habían sido bautizados y esperaban la manifestación del Espíritu según la instrucción del Maestro. El poder no cayó sobre multitudes indiferentes, sino sobre aquellos que habían sido preparados. La autoridad espiritual no es entregada indiscriminadamente. Dios la concede a los que han rendido su vida y han pasado por el proceso divino. En Hechos 2, Pedro se levanta con una seguridad y convicción que no tenía antes. Predica con autoridad y miles son tocados. ¿Qué cambió? La llenura del Espíritu vino después del bautismo en agua y el quebrantamiento personal. No es posible recibir autoridad sin pasar por muerte. El orden de Dios es claro: morir al yo, levantarse en Cristo, ser llenos del Espíritu y entonces actuar con poder. Esa es la secuencia espiritual. No es un secreto, está revelada, pero muchos la ignoran por falta de entendimiento. Quieren autoridad sin rendición, quieren milagros sin consagración. Pero el reino no se edifica con emociones, se edifica con obediencia. La investidura espiritual que comienza en el bautismo no es algo que pueda fabricarse humanamente, es una obra divina. En Gálatas 3:27 Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta frase es crucial. Al ser bautizados en Cristo, somos revestidos de Él. Esto no es una figura literaria, es una realidad espiritual. El creyente se convierte en portador de su presencia. Donde va, Cristo va con él. Donde habla, Cristo se manifiesta. Donde intercede, el cielo escucha. Pero esa autoridad no nace de la voluntad humana, sino del proceso divino que inicia en la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo. Los discípulos no fueron enviados a predicar hasta haber recibido poder, y ese poder fue entregado a quienes ya habían sido limpiados y bautizados. En Mateo 28, 18, 19, Jesús les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos. La instrucción comienza con el reconocimiento de su autoridad total, y luego el mandato es claro: transmitir esa autoridad mediante la enseñanza y el bautismo. Es un ciclo que continúa hasta hoy. No hay autoridad fuera de su orden. No hay misión sin fundamento espiritual. Y ese fundamento comienza en las aguas. La guerra espiritual es real. Y Dios no nos deja sin armas. Efesios 6 habla de la armadura de Dios, de la necesidad de estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Pero esa armadura no se ajusta sobre el viejo hombre. Solo se ajusta sobre el que ha sido regenerado. El bautismo marca el inicio de esa nueva naturaleza, donde el creyente ya no camina en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Desde ese momento, puede ejercer autoridad, reprender al enemigo, interceder con eficacia y caminar en victoria. Pero todo comienza con un acto de obediencia que el cielo honra. Hay quienes buscan autoridad espiritual a través de títulos, posiciones o reconocimientos humanos. Pero la verdadera autoridad solo proviene del cielo. En Hechos 19 se relata el caso de los hijos de Seba, que intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús sin tener una relación real con él. El resultado fue trágico. El espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. La autoridad no se improvisa, se recibe, y se recibe a través del proceso correcto, que incluye el nuevo nacimiento y el bautismo. No se puede ejercer lo que no se ha recibido, y no se puede recibir lo que no se ha entendido. Cada creyente que ha sido bautizado y vive conforme a esa nueva vida tiene acceso a una autoridad que transforma ambientes. Puede orar y ver respuestas, puede declarar y ver cambios, puede resistir y ver al enemigo huir. Santiago 4:7 afirma: resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta resistencia no se basa en fuerza humana, sino en autoridad divina. Y esa autoridad se cimenta en una vida rendida, una vida que ha pasado por las aguas, una vida que ha dicho con hechos: ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. La iglesia primitiva lo entendía. Por eso caminaban en poder. No necesitaban estructuras sofisticadas ni estrategias humanas. Caminaban con la autoridad del Espíritu, porque habían entendido lo que significaba nacer de nuevo. Sabían que el bautismo no era el final, sino el inicio de una vida llena del poder de Dios. Y ese poder no era solo para ellos, era para establecer el reino en la tierra, para sanar enfermos, liberar oprimidos, levantar caídos y confrontar las tinieblas con la luz. Pero todo comenzaba con una vida consagrada. Una iglesia que ha olvidado el poder del bautismo ha perdido su punto de partida. Una iglesia que no entiende que el bautismo activa autoridad es una iglesia que vive limitada, porque donde no hay convicción no hay manifestación, y donde no hay obediencia no hay respaldo. Pero cuando una generación se levanta entendiendo que ha sido llamada no solo a ser salva, sino a ser enviada con poder, entonces el cielo se mueve. Porque Dios respalda a los que caminan conforme a su diseño. No es suficiente haber entrado a las aguas. Es necesario vivir desde lo que esas aguas representan. El creyente que ha sido bautizado debe caminar como alguien que ha recibido autoridad, no en arrogancia, sino en obediencia. No en presunción, sino en alineación. Porque la autoridad verdadera no se muestra gritando, sino obedeciendo. El que se sujeta a Dios camina con su respaldo. Y ese respaldo comienza cuando el alma ha sido rendida, el corazón ha sido purificado y la vida ha sido consagrada. El bautismo no es un rito, es un sello, es la marca de una nueva vida y la activación de una autoridad que transforma. Y esa autoridad no es un privilegio reservado a unos pocos, es una promesa para todos los que creen, para todos los que han sido bautizados y caminan en integridad. Marcos 16, 17-18 lo confirma. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales no siguen a los que se conforman con lo superficial,
sino a los que han sido activados por el Espíritu a través de la obediencia. Lo que muy pocos cristianos conocen es que el bautismo no solo te separa del mundo, también te posiciona en el reino. No solo te limpia, también te arma. No solo te transforma, también te envía. Por eso el enemigo teme tanto a un creyente que ha entendido su bautismo, porque sabe que ya no puede manipularlo, no puede atarlo, no puede detenerlo. Sabe que ese creyente ha sido sellado por el Espíritu, revestido de Cristo y habilitado para caminar en poder. Cuando se comprende esta verdad, la vida cristiana toma una dimensión completamente nueva. Ya no se vive desde el temor, sino desde la convicción. Ya no se reacciona, se lidera. Ya no se sobrevive, se conquista. Porque la autoridad espiritual no es una opción, es una necesidad. Y esa autoridad comienza cuando se pasa por las aguas, no como un rito, sino como una respuesta de fe que activa el propósito de Dios en la vida de un hijo suyo. Hay una verdad que muchos han pasado por alto, un hecho que no se menciona en la mayoría de los púlpitos, pero que retumba claramente en las Escrituras. No todo bautismo es válido ante los ojos de Dios. Hay bautismos que no generan transformación, ni sellan obediencia, ni activan una vida nueva, no por fallas en el agua ni por defectos rituales, sino por la condición del corazón, por la ausencia de arrepentimiento, por la falta de entendimiento espiritual. La apariencia externa puede ser impecable, pero lo que el cielo evalúa no es la forma, sino la raíz. La obediencia no se mide por el acto físico, sino por la intención interior que lo motiva. Jesús fue directo al advertir sobre los que honran con los labios, pero tienen el corazón lejos. En Mateo 15:8-9 dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa vanidad en la adoración puede extenderse también al bautismo cuando éste es practicado como una tradición religiosa vacía. Cuando el acto se convierte en rutina, en cumplimiento social, en requisito denominacional, pierde su esencia espiritual. El bautismo, cuando es ejecutado sin fe viva ni rendición genuina, no es aceptado por Dios, porque Él no se complace en apariencias, sino en verdad. No basta con descender a las aguas. Lo que Dios observa es si el corazón ha descendido primero, si hay arrepentimiento, si hay fe, si hay hambre de una vida diferente. De lo contrario, es un acto estéril. En Hechos 8, Felipe se encuentra con un etíope que leía el libro del profeta Isaías. Luego de explicarle las Escrituras, el etíope pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Esta respuesta establece una condición espiritual: creer de todo corazón. No se trata de una acción mecánica. El acto debe estar precedido por una convicción. El bautismo no puede ser una respuesta emocional pasajera, sino un resultado de la fe viva en Jesucristo como Señor y Salvador. Esta distinción es clave porque muchos han sido bautizados por costumbre, por presión, por pertenencia familiar, por cumplir con requisitos externos. Pero cuando no hay una entrega real, cuando no hay un reconocimiento sincero del pecado y una decisión radical de volverse a Dios, ese bautismo no produce fruto. El agua puede mojar la piel, pero el alma permanece intacta. Y si el alma no ha sido transformada, si no hay evidencia de una nueva vida, entonces el acto no ha tenido valor ante el cielo. Porque el reino de Dios no se edifica sobre formalidades, sino sobre decisiones que nacen desde lo profundo. El apóstol Pablo confrontó esta realidad en sus cartas. En Romanos 6, después de hablar de la sepultura espiritual que representa el bautismo, hace una pregunta que interpela: ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? Y su respuesta es categórica: de ninguna manera. Como los que hemos muerto al pecado, viviremos aún en él. Lo que él está diciendo es que si verdaderamente hemos sido bautizados en Cristo, nuestra vida lo demostrará. No es suficiente haber descendido a las aguas. Lo que valida ese acto es la coherencia entre lo que se declaró y lo que se vive.
Un bautismo que no produce cambio es un bautismo sin vida. En los días de Juan el Bautista, multitudes venían a ser bautizadas en el Jordán, pero Juan no se dejaba impresionar por la cantidad. Su mensaje era claro: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Sabía que muchos venían sin haber comprendido la profundidad del acto. Por eso, cuando vio a los fariseos y saduceos acercarse, los reprendió con severidad. El verdadero bautismo no era para aquellos que conservaban una vida sin transformación. No era para quien deseaba cumplir un rito, sino para quien estaba dispuesto a morir a sí mismo. Las aguas del bautismo eran y siguen siendo un altar. Y al altar no se sube sin fuego, sin entrega, sin verdad. Hay una urgencia en retomar el estándar bíblico sobre el bautismo. En un tiempo donde las formas se han institucionalizado y la espiritualidad se ha diluido, es imprescindible volver a la esencia, no para imponer reglas, sino para despertar corazones. El bautismo es una respuesta a la obra del Espíritu en el alma, no una simple declaración externa. Cuando se comprende esto, se recupera su poder, su profundidad, su gloria. Porque el bautismo no es una tradición humana, sino una ordenanza divina que requiere fe, humildad, quebrantamiento y convicción. Hechos 19 presenta una escena que desnuda esta realidad. Pablo encuentra a algunos discípulos en Éfeso y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos responden que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dicen: en el bautismo de Juan. Pablo entonces les explica que el bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero que ahora debían ser bautizados en el nombre de Jesús. Y al hacerlo, vino sobre ellos el Espíritu. Este episodio muestra que no todos los bautismos son iguales, que hay bautismos incompletos, que hay bautismos que no abren las puertas del reino, porque no han sido hechos conforme al pleno conocimiento de Cristo. La doctrina del bautismo no puede separarse de la revelación de Jesús. Quien no conoce al Hijo no puede ser unido verdaderamente a su muerte y resurrección. Es por eso que el bautismo de niños, aunque lleno de intenciones nobles, no cumple con los requisitos espirituales revelados en las Escrituras. El niño no ha creído, no ha confesado, no ha decidido. No hay conciencia del pecado, ni fe activa. El modelo bíblico siempre muestra primero la predicación, luego el arrepentimiento y finalmente el bautismo. El orden no es negociable, porque cada paso forma parte del proceso de salvación y transformación. La validez del bautismo depende entonces de la obediencia a este diseño espiritual. Cuando alguien se bautiza sin arrepentimiento genuino, sin fe, sin haber renunciado a su vida anterior, no entra en la dimensión del nuevo nacimiento. El cuerpo puede haber descendido a las aguas, pero el alma no ha sido tocada. La vida continúa igual. No hay fruto, no hay convicción, no hay poder, porque no hay conversión. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto, rendido, quebrantado. Solo allí puede el bautismo cumplir su propósito, sellar una muerte y un nuevo nacimiento. En Mateo 7:21, Jesús declara con solemnidad: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta declaración también se aplica al bautismo. No todo el que ha sido bautizado ha entrado realmente en el reino. No todo el que ha sido sumergido ha sido transformado. La entrada al reino no está garantizada por un rito externo, sino por una vida rendida al gobierno de Cristo. Por eso Jesús añade: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El bautismo no exime del juicio si la vida sigue gobernada por el pecado. El verdadero bautismo no se limita al acto en sí. Es un punto de partida. Es el primer paso de una vida bajo el señorío de Jesús. Es el corte definitivo con el pasado, la renuncia total al yo, el acto público que declara lealtad al reino de Dios. Si no hay esa intención, si no hay ese compromiso, si no hay esa rendición, entonces el bautismo no ha sido más que una declaración vacía.
Y lo que comienza sin verdad no puede producir fruto eterno. Este tema debe ser abordado con reverencia, pero también con urgencia, porque hay multitudes que han sido bautizadas sin haber entendido lo que hacían. Hay iglesias que promueven el bautismo como un paso rápido, sin formar, sin confrontar, sin acompañar. Pero el bautismo no puede ser una línea en una agenda, ni un requisito para pertenecer a una comunidad. Es una declaración de guerra contra el pecado, es una alianza con el cielo, es el corte con las tinieblas. Y ese peso espiritual requiere preparación, requiere decisión, requiere verdad. El llamado de Dios es claro: volver al diseño, recuperar el sentido sagrado del bautismo, enseñar con claridad, no bautizar sin primero sembrar convicción, no apresurar lo que debe ser profundo, porque el agua sin verdad no transforma, porque el rito sin rendición no marca, porque lo externo sin lo interno no tiene respaldo celestial. Es tiempo de levantar una generación que entienda que ser bautizado no es solo obedecer, es consagrarse. No es solo iniciar, es morir. Y solo quien muere con Cristo puede resucitar con Él. El bautismo es un acto glorioso, pero debe ser hecho en el marco de la verdad. Debe estar fundado en la fe. Debe ser sellado con arrepentimiento. Debe estar acompañado de obediencia. Y solo entonces el cielo responde. Porque Dios honra lo que es hecho en espíritu y en verdad. Él no rechaza al que viene con sinceridad, pero también deja claro que no recibe lo que es ofrecido desde la apariencia o la presión. El reino no se establece por impresiones externas, sino por decisiones internas. Cuando el bautismo es comprendido en su profundidad, transforma vidas. Pero cuando es practicado sin entendimiento, sin fe, sin convicción, no tiene efecto espiritual. Esta es la verdad que muy pocos conocen. No todo bautismo es válido. No todo acto es reconocido. No todo descenso a las aguas produce vida. Lo que hace la diferencia es la condición del corazón, la presencia del Espíritu, la autenticidad de la entrega. El bautismo no marca la culminación del camino espiritual, sino el inicio de una batalla que se intensifica. Muchos creen que una vez que han descendido a las aguas y han sido levantados a nueva vida, el conflicto cesa. Pero la Escritura revela una realidad completamente distinta. El mismo Jesús, después de ser bautizado y recibir la afirmación del Padre desde el cielo, fue llevado por el Espíritu al desierto, no para descansar, sino para enfrentar al adversario. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El momento que sigue al bautismo es el comienzo de un enfrentamiento espiritual inevitable. El creyente que ha pasado por las aguas ha sido sellado, marcado por Dios, y por tanto, también se convierte en blanco del enemigo. El bautismo no es un refugio que aísla del conflicto, es una señal de alistamiento. La vida nueva en Cristo no es una vida sin oposición, es una vida con dirección, con propósito, pero también con resistencia. Las tinieblas no permanecen indiferentes cuando una alma ha sido arrebatada de su dominio. Y esa reacción no se expresa con silencio, sino con oposición. No porque el enemigo tenga poder para revertir la decisión, sino porque intentará desviar, confundir o desgastar a quien ahora camina en luz. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte con claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta exhortación no está dirigida a inconversos, sino a creyentes, a aquellos que ya han sido llamados, transformados y bautizados. Significa que el nuevo nacimiento no inmuniza contra el ataque, sino que nos capacita para resistirlo. Pero esa capacidad solo se activa cuando hay conciencia del conflicto. El que no entiende que el bautismo da inicio a una lucha espiritual, fácilmente se decepciona cuando los problemas se intensifican. Cree erróneamente que Dios lo ha abandonado, cuando en realidad está siendo entrenado. Después del bautismo, el creyente entra en una dimensión donde debe aprender a pelear, no con armas humanas, sino con las del Espíritu.
Efesios 6 habla de una armadura completa que Dios pone a disposición de sus hijos. Pero esa armadura no tiene sentido si no hay batalla. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación no son adornos, son herramientas de combate. Y ese combate se hace más evidente cuando alguien ha dejado atrás la vieja naturaleza. El enemigo no necesita confrontar a quien ya está en tinieblas, pero sí se levanta contra el que ha sido trasladado al reino de la luz. El bautismo, entonces, no es solo una transición de muerte a vida, es también una consagración para la lucha. Es el acto donde el creyente se alinea con el reino de Dios y, por tanto, se declara en oposición al sistema del mundo. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación comienza con la rendición, se sella en el bautismo, pero debe continuar con una mente renovada y una voluntad firme, porque la batalla principal no está fuera, sino dentro. Es una lucha por mantener el alma anclada en la verdad, el corazón alineado a la voluntad de Dios y la vida guiada por el Espíritu. Pablo entendió esta dinámica y por eso exhortaba a los creyentes a correr como quien quiere alcanzar el premio, a pelear como quien no da golpes al aire. En 1 Corintios 9, 26, 27 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El bautismo es el punto de inicio de esa carrera, no la meta. Es la entrada a una vida de disciplina, de resistencia, de lucha contra las obras de la carne, el engaño del mundo y los ataques del adversario. La victoria está asegurada, pero requiere perseverancia. Después del bautismo, la tentación no desaparece. De hecho, se hace más aguda. La carne no se vuelve inactiva. Requiere ser crucificada cada día. Lucas 9:23 registra las palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa negación diaria comienza con una decisión sellada en el bautismo, pero se mantiene con una entrega constante. El error de muchos es pensar que la emoción del momento garantiza la fidelidad del proceso. Pero el verdadero discípulo entiende que cada paso después del bautismo es una afirmación continua del señorío de Cristo. La vida cristiana no es una promesa de comodidad, sino un llamado a la fidelidad. 2 Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de no temerlo cuando llega como consecuencia de la obediencia. El que ha sido bautizado ha declarado guerra al pecado, ha renunciado a los placeres temporales del mundo, ha entregado su voluntad a Dios. Y eso, aunque glorioso, también conlleva un costo. El enemigo buscará volver a seducir, a engañar, a distraer. Pero el que ha entendido que el bautismo es el inicio de una batalla, no se sorprende, se fortalece. Hebreos 12, 1, 2 nos llama a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él también fue bautizado, también fue tentado, también sufrió, pero no se detuvo. Fue hasta el final y nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pasos. El bautismo no nos libra de la oposición, pero nos alinea con aquel que venció. No elimina la batalla, pero nos posiciona en el lado de la victoria. Y esa seguridad es lo que nos permite resistir, avanzar y vencer, sabiendo que hemos sido capacitados por el Espíritu para andar en novedad de vida, incluso en medio del conflicto. El bautismo no cierra un ciclo, abre una puerta que lleva a una vida espiritual activa, a una lucha constante, pero también a una comunión más profunda con Dios. Porque en medio de la batalla la presencia de Dios se hace más real. En medio del ataque, su palabra se vuelve más vital. En medio de la oposición, su gracia se multiplica. 2 Corintios 12:9 declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El que ha sido bautizado y entiende que ha sido llamado a una guerra espiritual, no se rinde ante la debilidad, se apoya en la fortaleza del Señor.
La verdad que muy pocos conocen es que el bautismo no es el fin de las pruebas, sino el punto de inicio de una vida que desafía al sistema de este mundo. Es el acto que proclama que el creyente ha sido separado, sellado y preparado para la lucha. Y aunque el camino no sea fácil, la victoria está asegurada para quienes permanecen firmes en aquel que ya venció. Hay decisiones que marcan una diferencia eterna, y una de ellas es la obediencia al llamado del bautismo. No se trata de una sugerencia espiritual, ni de una opción para los más comprometidos. Jesús no lo presentó como una recomendación, sino como un mandato. En Marcos 16:16 declaró con firmeza: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta declaración establece con claridad que el bautismo, unido a la fe, es parte del camino hacia la salvación. Negarse a este paso no es una cuestión menor, es rechazar una parte esencial del diseño divino. La resistencia al bautismo revela una lucha en el interior. A veces se oculta tras excusas o confusión doctrinal, pero en su raíz suele haber orgullo, temor o incredulidad. Esas barreras no solo retrasan una transformación espiritual completa, también cierran el acceso a bendiciones y revelaciones que Dios ha reservado para los que obedecen. Hechos 2:38 no deja lugar a dudas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu está vinculada a una acción clara. Quien pospone o niega el bautismo, pospone también el derramamiento pleno de aquello que solo se concede a los que responden con obediencia. A lo largo de la Escritura, Dios honra a los que obedecen sin reservas. El bautismo no es una formalidad, es un acto de fe que abre puertas espirituales. No es una señal de madurez, es una marca de rendición. Quien lo comprende, no espera, no cuestiona, se entrega. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió y la voz del Padre lo afirmó como hijo. Esa secuencia no ha cambiado. El cielo se abre sobre los que obedecen. El Espíritu se manifiesta sobre los que se rinden. La afirmación divina se libera sobre los que se sumergen con un corazón dispuesto. Rechazar el bautismo es rechazar esa afirmación. Es caminar con una identidad incompleta, con una obediencia fragmentada, con una fe no sellada. Dios ha establecido un orden y ese orden no puede ser ignorado sin consecuencias. Negarse a ese paso cierra puertas que no se abren con esfuerzo humano, ni con argumentos teológicos, ni con buenas intenciones. Solo se abren cuando se honra el diseño de Dios. Y ese diseño incluye el bautismo como parte del nuevo nacimiento. En Juan 3:5 Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es un asunto secundario, es una condición espiritual. El agua no salva por sí misma, pero el desprecio a lo que representa revela una falta de sujeción a la autoridad del reino. Y sin esa sujeción no hay entrada. No porque Dios cierre las puertas, sino porque el corazón rebelde se las cierra a sí mismo. El bautismo no es solo un acto que mira al pasado, es una puerta profética hacia lo que Dios quiere hacer en tu futuro. Es la señal de que el cielo ha comenzado algo que aún no ha terminado. En cada vida obediente, Dios escribe capítulos que solo pueden ser activados cuando se ha sellado la identidad con agua y fuego. El bautismo no es el final de una etapa. Es la marca que autoriza una asignación eterna. A través de él, Dios no solo limpia y transforma, también alinea tu destino con su voluntad. Cada llamado genuino, cada ministerio fructífero, cada avance espiritual encuentra su raíz en una entrega que se sella en obediencia profunda. El agua, invisible para muchos, grita en el mundo espiritual que una vida ha sido consagrada para lo eterno. Por eso, quien comprende esta verdad no se detiene en las formas, ni se pierde en los rituales. Vive desde el diseño, camina con autoridad y avanza con propósito. Porque el bautismo no es un evento para recordar, es una realidad para vivir. Y quienes lo entienden no vuelven atrás.
saben que lo que comenzó en las aguas solo puede terminar en gloria.